1813-1855. Muy bien. Ahí tenemos la ubicación cronológica de Mendebirán, No. de Kierkegaard, que nace ¿dónde, Mariano? En Copenhague. Muy bien. ¿Y muere? A ver, Y, no sé si lo dice acá. ahí mismo. Porque En si la no, misma ciudad. Claro, sí, así es. Bien. Kierkegaard, como decíamos, es un pensador religioso, luterano. Ese concepto de pensador religioso es lo más atinado para describirlo y para ubicarlo a Kierkegaard, porque hay que entender que en el caso de Kierkegaard, a diferencia de lo que sucede en Mendebirán, que desemboca en la conversión religiosa a lo largo de un largo proceso, la fe es el punto de partida. Claro. Los datos de la fe cristiana al modo luterano en Kierkegaard, insisto en esto porque esto es un factor fundamental en su enfoque de pensamiento, es algo permanente en todas las obras de Kierkegaard, y él nunca reflexiona como un mero filósofo. Su reflexión es la de un creyente, entendiendo creyente según categorías luteranas, insisto en esto. Ajá. El que pase por alto este punto de partida no entiende nada del pensamiento de Kierkegaard, no puede entenderlo. O pretenderá hacer pasar por filosófico lo que no es filosófico en absoluto, sino un trasfondo religioso de su pensamiento, que es la base permanente desde la cual él reflexiona. Y eso no es filosofía, ni debe ser llamado tal. Kierkegaard, que se ha formado para ser pastor luterano en la iglesia evangélica danesa, recordemos que Dinamarca es o fue un estado protestante ya desde el mismo siglo XVI, ¿no? Así que junto con los principados alemanes del nordeste, ¿no?, que se hacen evangélicos luteranos, ¿no?, lo mismo pasa con Dinamarca, Noruega, que están unidas en ese momento, y con Suecia, ¿no? O sea, los estados escandinavos, que desde un punto de vista histórico-religioso y también histórico-cultural dependieron siempre de la Alemania septentrional, ¿no? Desde ahí, para empezar, recibieron la fe cristiana, sobre todo por la predicación de benedictinos del norte de Alemania, ¿no?, tanto los vikingos de Dinamarca como los de Noruega. Con esto nos remontamos al siglo IX-X, ¿sí? A partir de allí se produce la cristianización de estos pueblos. Sí. Los suecos reciben el evangelio bastante más tarde, recién entre los siglos XII y XIII. Y en el siglo XVI, estos dos reinos, en realidad, porque si bien en su origen Dinamarca y Noruega son dos reinos distintos, por la unión de Kalmar a mediados del siglo XV, las dos coronas quedan unidas, ¿no? Y cuando digo dos reinos, digo el de Dinamarca, Noruega por un lado y el de Suecia por el otro, sí, se hacen estados protestantes, luteranos, ¿no? A partir de allí, la religión prácticamente única de estos pueblos es el luteranismo. Pero el vínculo histórico-religioso e histórico-cultural con el norte de Alemania no se pierde. Eso lo vemos en un hecho de la biografía de Kierkegaard. Lea el comienzo de la biografía, a ver. Eso sí, vamos a ver.
leerlo un poquito, que no dije nada de la biografía en la clase Bueno. pasada. Nació en Copenhague, empezó en 1830 sus estudios de teología en la universidad de la misma ciudad y los terminó en 1841 con su tesis de maestro de artes sobre el concepto de ironía. Hacia 1835 Kierkegaard experimentó lo que llamó un gran terremoto, la sospecha de que la profunda melancolía de su padre, de la que el hijo se hizo a menudo reflejo, se debía a alguna profunda lacra moral y que la providencia había maldecido a toda la familia Kierkegaard. Claro. Esta sospecha pareció confirmarse por la muerte en poco tiempo de todos los miembros de la familia, con excepción del padre, del propio Søren y del hermano mayor de este. Sí. Alejado de su padre, se reconcilió con éste al oírle la confesión de que cuando era muchacho había maldecido a Dios. En 1838, Kierkegaard experimentó una profunda experiencia religiosa que lo condujo a intensificar su dedicación a los problemas religiosos. Importante en la vida de Kierkegaard fue el episodio de su amor por Regina Olsen, Regina Olsen, sí. a quien conoció en 1837, cuando Regina tenía 14 años y con quien se comprometió, pero rompiendo con ella en 1841, por considerar que nunca podría llevarla al matrimonio sin revelarle su secreto, lo que iba a llamar su cruz privada, Det Særlige Kors, su cruz privada, Sí. y la astilla en la carne. Usando la expresión de San Pablo. Sí. A fines del mismo año, 1841, Astilla es una traducción, sí. Sigue, sigue. a finales del 41, Kierkegaard fue a Berlín, donde escuchó las lecciones de Schelling. En 1843 publicó O lo uno o lo otro, obra compuesta como un mensaje cifrado a Regina, me salió, Sí. a la cual se sentía todavía de algún modo atado. Está bien. ¿Y por qué le salió? ¿Qué es lo que dice? No, que Regina. Y está leyéndolo en Sí, castellano, sí. está bien. En danés tampoco se dice Regina, como usted dijo de Claro. entrada, sino Regina. Regina. Regina Olsen. Regina. Sí, Bueno, Regina. está bien. Bueno, suficiente, Bueno, basta, bueno, basta. está interesante. Sí, está interesante, pero de nuevo, ¿por qué hay que ir a la biografía de estos autores? Y porque lo mismo que pasa en el caso de Mendevirán, gran parte del pensamiento de Kierkegaard es autobiográfico. O para usar una expresión más actual, autorreferencial. No. Es decir, él habla de sí mismo, de su propia vida, de su propia experiencia religiosa, de sus propios problemas, angustias, conflictos, etc. De nuevo nos encontramos con un problema acá, ¿no? Si usted lee las obras de Aristóteles, ¿se entera de algo de su vida? No, ¿no? No, bien. Claro. Bien. Ni siquiera leyendo los diálogos de Platón, que son, uno puede decir, bueno, sí, pero ahí intervienen personalidades que él conoce, pues, que él conoce o que él no conoce, pero es una obra literaria eso. Y el contenido objetivo de la obra con la vida de Platón No. no dice relación alguna, claro. No, no. Y si usted lee las obras de Santo Tomás, se entera de su biografía. No. No, claro. Y la de San Agustín, bueno, San Agustín tiene obra autobiográfica, tiene una gran obra autobiográfica que es Las confesiones. Las Confesiones, pero en el resto de las obras, y tampoco, ¿no? Pero obviamente que el estilo de San Agustín es un estilo donde la vida personal está más presente, ¿no? Pero, de nuevo, el contenido objetivo de las obras trasciende claramente la experiencia propia, o la vida, o la biografía del autor, ¿no? Aquí se nos plantea el tema de si el género literario que cultivan estos hombres es más bien el que inaugura San Agustín con las Confesiones, que es un género desconocido en la antigüedad clásica, ¿no?
y en ese sentido podríamos decir propio del pensamiento cristiano. Ahora, lo que no se puede decir realmente es que eso sea un género filosófico, ¿no? Ciertamente que en las Confesiones de Agustín se encuentra temática filosófica. Es una obra sobre todo de temática teológica, no filosófica, pero se encuentran aspectos de la filosofía o reflexiones de carácter filosófico incluidas, o alusiones a la filosofía y al papel que la filosofía juega en su vida, ¿no? Y en su conversión. Pero cuando San Agustín quiere escribir de filosofía, lo que usa es el género del diálogo filosófico tomado de Cicerón, y este lo ha tomado a su vez de Platón, ¿no? No usa las confesiones. Las confesiones son para expresar lo que él considera la necesaria acción de gracias que tiene que dar a Dios, confesando públicamente y profesando públicamente las maravillas que Dios ha obrado en él. En ese sentido es un género claramente cristiano, ¿no? ¿Se entiende? Es un género literario. Por eso digo que no tiene precedente en la antigüedad, el género literario que inaugura San Agustín con las confesiones. ¿Estamos? De todas maneras, en autores como Mendevirán o Kierkegaard tampoco está el género de la confesio, porque la confesio es una proclamación de la maravilla que Dios ha obrado en uno. Es un género de alabanza y de acción de gracias, ¿no? Que conecta con la espiritualidad de los salmos, directamente. O con los cánticos del Nuevo Testamento, como el Magnificat, el Benedictus. Cantar de los Cantares. Nada que ver. Nada que ver. En absoluto. No. Conecta con la lírica de alabanza, que no es el caso del Cantar de los Cantares. No. Está bien. El Cantar de los Cantares es otra cosa. Es una escenificación dialógica que no hay que ver con... Es muy difícil ubicar ahí el género literario. No, está bien. Básicamente sería una especie de epitalamio dialogal, pero no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo son los cánticos en que prorrumpe el creyente ante el don de la gracia de Dios, ¿no? Solo que lo que escribe San Agustín no es un cántico en sentido propio, un salmo de alabanza por las maravillas de Dios, sino una larga exposición de cómo Dios ha obrado maravillas en su vida, ¿no? Sí. Haciéndolo cristiano. Ese es el tema de la obra, ¿no? Pero el espíritu de la obra también es ese. La alabanza. La alabanza. En cambio, en Kierkegaard, ¿qué es lo que encontramos? La experiencia religiosa de Kierkegaard la marca bien aquí Ferrater Mora. Está centrada en qué cosa. Si usted ha atendido esta descripción biográfica, ¿no? Dice que toda su gran experiencia religiosa tiene como antecedente la sospecha de una maldición. Sí. Un gran terremoto. Estamos en el extremo opuesto, ¿o no? Sí. No se trata de la experiencia del don de Dios, de la bendición de Dios sobre el hombre que genera la bendición que el hombre hace del nombre de Dios, ¿no? ¿Está claro? Lo que se llama en hebreo bíblico berajá, la alabanza o acción de gracias. Traducida al griego de los 70 y del Nuevo Testamento, eulogia o eucaristía. ¿Sí? Concepto fundamental del cristianismo. Pero en Kierkegaard la experiencia primaria, fundamental, es la experiencia de la maldición. Sí. ¿Tiene algo que ver esto con el trasfondo luterano o no? Pregunto. No. Claro que sí, por supuesto. Por eso dije, si uno no entiende de dónde viene Kierkegaard y en qué está formada su mente y su espíritu, no entiende nada de su pensamiento. ¿Está claro? ¿Se advierte? Acá, si usted va a los títulos de las obras de Kierkegaard, se encontrará con, por ejemplo, búsquela al final del artículo, las obras de Kierkegaard.
Creo que las va No, diciendo. no, al final está la biografía, las obras de Kierkegaard. En todos los artículos de así. En las obras de Kierkegaard publicó bajo seudónimo, indicamos antes del título entre corchetes. Sí, no importa. Los seudónimos que usó no interesan. Si usó seudónimos literarios. Sí. De los papeles Por de eso uno... Castellani se identifica también, es otro de los Ajá. rasgos con que se siente identificado. Siga, siga. De los papeles de uno aún en vida. Sí. Siga. Siga los títulos. No lo encuentro. Maldición de la providencia. Diapsalmata. Fíjese que el maldición es un título casual ese. Maldición de la providencia. No es la experiencia de una bendición, es la experiencia de una maldición. Por eso se dice... no sé si era el título de una obra, perdón. Espere. Sí. Sí, Mariano, está leyendo títulos, sí, sí. Son títulos de las obras, sí. Pero sí, Mariano, sí. Estas son obras de él, sí. Así es. Está bien. De los papeles de uno a uno en vida es una primera, del año 38, ¿sí? Del año 41 es la tesis... en esa de los papeles, no, lo de la maldición de la providencia Claro. está ahí en esa obra, eso Claro. sí. En los papeles papeles de amarillos. uno a uno en vida está... los títulos los tiene en bastardilla, Sí. Mariano. Si usted lea lo que está entre paréntesis, que es la traducción del título. Pero esto de los papeles de uno a uno en vida es dice acá la explicación, que se refiere a la sorpresa de haber sobrevivido a la maldición de la providencia, ¿no? ¿Se da cuenta? Aún en vida. Bien. Pero hay una suerte de obsesión religiosa ¿con qué? Con el pecado y con la maldición, que es típica del luteranismo. Después del concepto de ironía, o lo uno o lo otro, un fragmento de vida, ¿no? Esa es muy autobiográfica, por supuesto, como la mayoría. Temor y temblor. Temor Ajá. y temblor. Migajas filosóficas, o una filosofía en una migaja. El concepto de la angustia, del año 44. Estadios en el camino de la vida, 45. Apostilla incientífica conclusiva a las migajas filosóficas. Incientífica. En ese título ya también una declaración de principio, ¿no? Lo filosófico es una migaja, sí. Y además es anticientífico. Bien. Las obras del amor, los lirios del campo y las aves del cielo, la enfermedad mortal, entrenamiento para el cristianismo. Después hay obras póstumas desde el punto de vista de mi obra como autor. Juzgaos a vosotros mismos para el examen de sí mismo recomendado a los contemporáneos. Y los discursos edificantes y los discursos cristianos. Bien, estas son obras recogidas en colecciones de discursos de... Bien. El conjunto de las obras de Kierkegaard nos lleva claramente a toda su vida, ¿no? Pero yo quería hacer énfasis en dos raíces de su pensamiento entero. Una es esa experiencia que menciona aquí Ferrater Mora, y la menciona porque todos los expositores de Kierkegaard hacen hincapié en eso, ¿no? Como algo determinante en el desarrollo de su personalidad y de su pensamiento, que es ese descubrimiento, esa sospecha de que la familia ha sido maldecida. ¿Está claro? Y que en la raíz de esa maldición hay un pecado paterno.
¿no? Una forma de pensar claramente veterotestamentaria, ¿no? Pero al mismo tiempo imbuida de esa obsesión del tema del pecado original que es propia de todo el luteranismo. ¿Está claro o no? Ese énfasis unilateral en el carácter destructor del pecado. Fíjese que no aparece el horizonte del perdón, de la transfiguración, de la gracia, y sobre todo de una gracia que es transformadora del espíritu, ¿no? Sí. El padre cometió un pecado, pero no pudo arrepentirse nunca de eso. Claro. El pecado del padre fue maldecir a Dios, ¿no? En su juventud. Pero curiosamente, por esa maldición, después se hizo rico. El padre era muy pobre, ¿sí? Y la maldición se debe a que estaba hambriento, en el extremo de la pobreza. Y después de haber maldecido a Dios, se hizo millonario. ¿No? Pero después le viene una especie de sucesión de desgracias al modo de Job, ¿no? Pierde su esposa y toda su familia, excepto Seren. Y el mayor. Y el otro hermano mayor. Y al final, poco antes de morir, le confiesa al hijo cuál ha sido su falta. Pero claro, obviamente confesión en un sentido sacramental que el luteranismo no admite, ¿no? Está claro. De manera que acá tenemos un mundo religioso que está en la raíz de su pensamiento y una especie de obsesión con ese peso de la maldición. ¿Está claro? De hecho, la experiencia religiosa en Kierkegaard es una experiencia angustiosa. Y eso también se vincula con el trasfondo luterano, ¿no? Sí. Y lo segundo que quería destacar de esta breve reseña biográfica es su ida a la universidad. Estas son cosas de su juventud, ¿no? Las dos. La experiencia relativa a la falta del padre y la experiencia relativa a qué otra cosa. A su relación con el ambiente de la Universidad de Berlín, ¿no? A comienzos de los años 40. Sí. ¿No? Sí. Unos 10 años después de la muerte de Hegel. En el 41 se fue. ¿Estamos? Bien. Esto tiene que ver con el hecho de que cuando algún estudiante de los seminarios o de las facultades teológicas luteranas de Dinamarca quería proseguir o profundizar estudios, o lo veían con talento para eso, lo enviaban a Berlín, obviamente. Al sur. Berlín. Sí, al sur de Dinamarca, pero al norte de Alemania. Sí. Lo mandaban a Berlín. Sí. Y en Berlín se encuentra con ¿qué? Con el pensamiento idealista. Y en realidad ahí está el aspecto que podríamos llamar más relevante del pensamiento de Kierkegaard en el terreno filosófico, aunque no es propiamente una crítica filosófica la que él hace, ya lo voy a explicar, pero lo más relevante para la historia de la filosofía en todo caso es su crítica al idealismo. Así como el espiritualismo empirista de Mendevirán parte de la crítica al sensismo, el pensamiento existencial de Kierkegaard parte de la crítica al idealismo. ¿Está claro? El pensamiento idealista, la otra raíz, que es autónoma, no crítica, sino en su propia experiencia, es la raíz religiosa. ¿Está claro? Lo que hace sería teología, y tampoco, porque teología en el sentido católico, ciertamente que no. Esa es imposible en la tradición luterana. Pero tampoco teología al modo luterano como amplio comentario de las Sagradas Escrituras. Tampoco es un exégeta aquí, ¿no?
De hecho, cuando toma textos bíblicos los interpreta de una manera bastante retorcida y según sus propias preocupaciones personales. Ah, De modo que, aún en la exégesis, es más bien subjetivista, ¿no? Hay que ver hasta qué punto la exégesis luterana no lo es siempre. herencia protestante, Claro. sí, sí. Claro. Bien. Porque en el propio Lutero pasa eso, ¿no? Son las obsesiones de su propia experiencia las que se proyectan en su exégesis. El pensamiento existencial entonces tiene, por un lado, esta raíz religiosa luterana y por otro la crítica del idealismo. En la crítica del idealismo encontramos un costado bastante noble, podemos decir, del pensamiento de Kierkegaard. Kierkegaard rechaza todo el pensamiento idealista alemán que ve centrado en la figura de Hegel. Para él el arquetipo del idealismo es Hegel, y tiene razón. ¿Y qué es lo que critica de ese pensamiento? Esto ya lo expliqué en la clase pasada y lo digo muy brevemente. Primero que nada, el idealismo como intento de reducir la realidad al pensamiento. ¿Está claro? Y como pretensión de que en ese pensamiento humano queda absolutamente contenida toda realidad. Eso ya es racionalismo. ¿Está claro? Y por último, en la sistematicidad. El sistema de las ideas contiene la realidad entera y es superior a ella. Ese desarrollar una filosofía como sistema es la expresión de Kierkegaard. Un sistema racionalista y un sistema idealista desembocan necesariamente en el panteísmo. Y en eso no le falta razón. Es claro que es así. Advirtamos que él está en el contexto de... Él va a estudiar teología, obviamente, a Berlín, ¿no? A la Facultad Teológica de Berlín. Y se encuentra con este intento de la derecha hegeliana de convertir a Hegel en el gran pensador, Claro. según la expresión de algún autor de la derecha hegeliana, en el Santo Tomás del luteranismo. ¿Está claro? Es decir, a partir de aquí, toda la teología luterana tiene que estar edificada según el sistema de Hegel. Esto es lo que a Kierkegaard le parece una aberración inaceptable, porque el pensamiento de Hegel es un pensamiento anticristiano. Lleva razón. ¿Está claro? Él detecta inmediatamente el carácter anticristiano del pensamiento de Hegel, su incompatibilidad con la fe. ¿Estamos? Sí, sí. Pero esa detección tiene su costado noble, como he dicho, es obvio, el panteísmo y la fe cristiana son incompatibles, Sí, ¿no? Pero tiene otro costado que hay que entender desde la raíz luterana. Adviértase que las críticas que hace Kierkegaard del pensamiento de Hegel tienen su parte de razón, pero también su parte de extravío. Cuando él va contra el racionalismo de Hegel y contra el idealismo de Hegel, está bien. La realidad no es el resultado del pensamiento humano y el pensamiento humano no puede contener adecuadamente la totalidad de la realidad. Muy bien. Claro. Estábamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo. Pero uno puede preguntarse si en el antirracionalismo de Kierkegaard no hay cierto fondo de irracionalismo. Y si uno va al desarrollo de su pensamiento, parece que sí. ¿Se entiende lo que digo? En ese carácter anticientífico de la filosofía, ¿no?, que yo he destacado en el título,
de las apostillas a las migajas filosóficas, ¿no? Que sería el subtítulo aclaratorio de lo de las apostillas a las migajas filosóficas, ¿no? Hay un espíritu que es típicamente luterano, en el sentido de no ya oposición al racionalismo, sino desprecio de la razón. Porque uno puede preguntarse, bueno, está bien rechazar el racionalismo de Hegel, Claro. pero cabe preguntarse si para Kierkegaard toda la tradición de la filosofía no es racionalismo. Sí, sí. ¿Está claro lo que digo o no? Lo mismo pasa con la filosofía como sistema. El sistema absolutista y panteísta del racionalismo idealista de Hegel obviamente es inaceptable filosóficamente, pero Kierkegaard no está rechazando todo sistema filosófico, o acepta un sistema de sana filosofía. No, la filosofía nunca es sistemática en Kierkegaard, porque es reflexión sobre la existencia. Y acá desembocamos en la fase, acá es donde arranca el pensamiento existencial, Claro. ¿no? Kierkegaard va contra el esencialismo de Hegel. Las esencias son generalidades y los individuos son accidentes. Eso es lo que le parece más aberrante a Kierkegaard, ¿no? En realidad, todo eso que es el idealismo hegeliano, él lo interpreta religiosamente como una forma de, por decir, de escapatoria ante la realidad. El hombre que es finito se quiere hacer infinito por sí mismo. El hombre que es singular quiere hacerse universal. ¿Está claro? El hombre que es una partecita de la realidad quiere hacerse el todo de la realidad. En todo eso hay una escapatoria, una especie de vía de escape, de ilusión que el hombre quiere crearse a sí mismo para eludir ¿qué? Para eludir la existencia, que es lo único real. ¿Qué es la existencia? Es el hecho de estar yo solo ante Dios. O para decirlo más completamente, yo solo con mi finitud y mi pecado ante la majestad de Dios. Eso es la existencia. Dice que incluso el concepto de existencia no es filosófico, ¿no? No. Dios es un dato en Kierkegaard. No vas a buscar en Kierkegaard vías para la demostración de la existencia de Dios, porque no tiene sentido plantearse eso. Él mismo lo rechaza eso. Ajá. ¿Está claro? Por eso, como ya dije en la clase pasada, parece absolutamente desequilibrada la visión que Castellani en su obra sobre Kierkegaard postula acerca de Kierkegaard como si fuese una especie de nuevo Santo Tomás, ¿no? Hegel no es un nuevo Santo Tomás, pero Kierkegaard tampoco, Claro. Ni nada parecido. Claro. El pensamiento de Kierkegaard es un pensamiento que exalta la primacía de la existencia, cayendo en un antiesencialismo. La esencia no vale. De hecho, el énfasis de lo existencial en ciertos neotomistas del siglo XX como Cornelio Fabro parece ser una reinterpretación más que una lectura auténtica de Santo Tomás desde categorías existenciales, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto eso es algo de la tradición tomista o un neotomismo totalmente distinto, por lo menos, sino ajeno a la tradición tomista. Y hay que ver hasta qué punto ese tipo de pensamiento no introduce en la filosofía cosas que son propias de la reflexión teológica o incluso de la teología mística. Bien.
cayendo en una especie de confusión inaceptable en la tradición tomista, por lo menos, ¿no? Estoy hablando en términos históricos para discernir tendencias, Sí. simplemente. Después uno puede quedarse con lo uno o con lo otro, pero son cosas distintas, Sí, sí. ¿no? Lo curioso es que esos autores pretenden ser los auténticos intérpretes del tomismo y que todo otro tomismo es falso, cuando en realidad a lo sumo son neotomistas totalmente originales. Por lo menos en ese aspecto del pensamiento de Fabro, no digo otros, pero en este que estoy señalando de su aproximación a Kierkegaard, ¿no? El rechazo de las esencias también es una cosa gravísima desde el punto de vista filosófico. Pero además el concebir la existencia como, primero que nada, la existencia de uno mismo. O sea que el concepto de existencia está centrado en el hombre y en el hombre singular. ¿Está claro? No están hablando de existencia en sentido ontológico. Kierkegaard cuando habla de el existente, el sujeto existente, es el hombre. Cada hombre en realidad. Sí. Y la única reflexión auténtica es la reflexión sobre uno mismo. ¿Está claro? Porque es la única reflexión que asume la realidad auténtica. La realidad soy yo solo delante de Dios. Acá hay primero hay dos notas que vienen de la religión protestante acá. Existencia lo asocia directamente ¿a qué? A la subjetividad de cada hombre, primero que nada. ¿Está claro? Sí. Y segundo, yo solo delante de Dios. Esto ni siquiera cristiano es. No se puede decir que sea cristiano esto. Ciertamente que hay una dimensión de la experiencia religiosa en la que está esta soledad. Porque el hombre, cada persona es única, singular, y hay una soledad existencial propia de cada quien. Pero ¿a eso se reduce el ser cristiano? No, ciertamente, porque Cristo no ha venido a salvar a individuos aislados, solos, solitarios, cada uno con su carga de pecado que está ahí solo frente a Dios, ¿no? Sino que ha formado una iglesia, y una iglesia no es soledad, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y por qué Kierkegaard siempre machaca con el existente, es el único, el singular, el solitario, ¿no? Y precisamente porque el trasfondo de su tradición religiosa, ¿no? Yo digo que si no se lo pone en su contexto y en su propia tradición, no se lo puede entender adecuadamente aquí. No se sabe de lo que está hablando. Bien. A partir de este punto de partida, ¿no? De este punto inicial, en Kierkegaard se desarrollan varias temáticas. Pero hay una que de alguna manera organiza el conjunto de su pensamiento, que es esa de los estadios en el camino de la vida, ¿no? Es el título de una de sus obras más conocidas, que son el estadio estético, el ético y el religioso, como ya lo hemos dicho en la clase pasada, ¿no? El estético, que lo usa en buen sentido de griego, es decir, el estadio estético es el estado de la vida sensorial, de la vida entregada a los placeres de los sentidos, ¿no? Cuyo arquetipo es el Don Juan. Esa es la vida estética. Una vida en la que el hombre está sumergido en el horizonte de los sentidos y en la vida del placer sensible. ¿Listo? ¿Está claro? Bien. Esa vida es totalmente insatisfactoria para el hombre, claro, en el fondo, ¿no? Pero se puede salir de ella. Por eso es un estadio, ¿no? En el camino de la vida. No todos salen, pero se puede salir. ¿Por qué? Porque en realidad cada estadio tiene un punto en el cual se produce la posibilidad del salto. Está hablando en términos podríamos decir, de antropología existencial, que también es correcto, pues que tiene cierta dimensión filosófica esto, pero en Kierkegaard va siempre mezclado con lo religioso.
Acá podríamos hacer alusión a la doctrina de San Agustín, que es la de la conversión del exterior al interior, del interior al superior, ¿no? Que vale también en el orden filosófico, antropológico. En ese sentido no está diciendo nada nuevo, pero el enfoque de Kierkegaard es típicamente luterano de nuevo. Esta vida del placer sensible encuentra su punto de inflexión, la posibilidad del salto, o sea, de ir más allá, en el tedio existencial. Es decir, la pluralidad de los placeres, en definitiva, al hombre lo dejan vacío, y ese vacío le genera el tedio, que no es el simple aburrimiento particular con respecto a algo, sino un aburrimiento existencial, ¿no? La insignificancia de la vida entregada al mundo de los placeres. ¿Se entiende? Bien. El tedio da ocasión a saltar a una vida superior, que es la vida ética, ¿no? La vida ética es la vida moral, claro. ¿Centrada en qué? Y acá de nuevo viene la mente luterana de Kierkegaard, ¿no? Centrada vamos a decir, en la vida buena, en orden al fin último. No. Centrada en las obligaciones de la vida social. Imagínese usted que ahora la vida ética es la vida centrada en las obligaciones de la vida social. En eso está también el trasfondo luterano, ¿no? Que centra lo ético en algo exterior. Sí. Que entiende por ética el cumplimiento de obligaciones, autoritarismo nominalista, ¿sí? Voluntarismo nominalista, hay deberes que cumplir. ¿Se entiende? Sí. Es la vida social, y por eso el fundamento de toda la vida ética es la familia. ¿Sí? O sea, el hombre ético es el hombre que forma una familia y cumple con los deberes de la vida social. ¿Está claro? Es sumamente sintomático de la mentalidad protestante el disociar lo que él llama la ética de la interioridad. ¿Se entiende? Sí. Y del perfeccionamiento del hombre en orden al bien. No existe, es que no existe la posibilidad de eso. Lo único que existe es el cumplir con las leyes. ¿Se entiende? Y exteriormente, atención, Sí. Ahora, en ese camino de cumplimiento de las leyes, ¿con qué se encuentra el hombre? Y acá de nuevo, es la unilateralidad con que Lutero entiende a San Pablo, ¿no? La ley está puesta ¿para qué? Para que el hombre comprenda que no puede cumplirla porque está condenado al pecado. ¿Está claro? San Pablo eso lo dice para el Antiguo Testamento. Sí. Pero Lutero lo traspasa al Nuevo. ¿Está claro? Como si el Nuevo no existiese en el fondo. Y Cristo no hubiera venido. Sí. Eso tiene que ver con su soteriología, que es puramente extrínseca, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, si uno conoce la teología, es obvio que el pensamiento de Kierkegaard hay que enmarcarlo primariamente en la tradición religiosa luterana. Aún en estas cosas que podrían ser filosóficas, cuando él se pone a explicarlas, las explica desde una mentalidad que no es filosófica, es la mentalidad del luteranismo. ¿Se entiende? No habla de ética en el sentido de un filósofo griego. No, claro. Porque la concepción que él tiene de la ética es la concepción protestante de la ética, que está reflejada también en Kant. Pero Kant elabora una versión racionalista de la ética protestante, mientras que Kierkegaard elabora una versión fideísta, es decir, conforme al luteranismo religioso. Claro. ¿Se ve? ¿Cuál es el límite con el que se topa este estadio? Es lo que da ocasión a un salto. Y es fácil. Esa vida de cumplimiento de la ley está condenada ¿a qué? A la experiencia de qué. Exteriormente puedo hacer que cumplo, pero sí, interiormente ¿con qué me encuentro? Acá viene la sombra del padre. El padre ha formado una familia, es un hombre exitoso en la vida social, ¿ve? La vida ética. Pero en el fondo de toda su vida está el secreto de qué? De un gran pecado.
acá está la experiencia del pecado. Ese es el límite de la vida ética. Y entonces, fíjese cómo lo ético se contrapone a lo religioso acá, sí, ¿no? Sí, sí, Eso a cualquier católico le choca. Y está bien que le choque. ¿Sí? Esto es un vicio de la mentalidad de Kierkegaard. ¿Se entiende? Y también está mal que se contraponga con el primer estadio de alguna manera. Que se contraponga absolutamente Sí. también, lógico, sí. Porque para él el mundo del placer es necesariamente un mundo de extravío. Claro. Que no cabe un placer ordenado moralmente. No, claro, no entiende eso Kierkegaard. Son estadios distintos. ¿Se ve? Sí. Es muy artificioso el esquema. Mientras que el de San Agustín, de lo exterior al interior y de lo interior al superior, es mucho más profundo y tiene algo de auténticamente filosófico, en este eso no se ha desdibujado del todo, pero está profundamente transformado por la mentalidad luterana. Que se ve del modo más agudo en la contraposición de lo ético y lo religioso. La experiencia del pecado en que se desemboca en la angustia. Concepto de la angustia, es una de las obras capitales, una de las obras más importantes de Kierkegaard. ¿Sí? El concepto de la angustia. Sí, sí. ¿Está claro? Bien. Acá ya no es el tedio, sino la angustia. Kierkegaard se detiene a explicar la noción de angustia. La angustia no es temor, no es miedo. Porque la angustia no tiene objeto específico. Es decir, el temor es algo objetivo. Sí. Se teme algo, ¿no? O a alguien. En cambio la angustia, dice Kierkegaard, es el resultado de la experiencia del pecado, porque la angustia es una especie de temor a nada. O sea, a todo. Es un temor sin objeto especificado. Es el temor absoluto, digamos, el temor que se apodera de todo el hombre porque lo arroja a una especie de nada, ¿no? Es un tema que retomará luego Heidegger a su manera. Pero en Kierkegaard va vinculado ¿a qué? Al pecado, ¿no? El salto a que está llamado el hombre acá, ¿cuál es? Pasar de la vida ética a la vida religiosa, de confianza en Dios. Ante la fe es confianza en Dios, sí. Lógicamente, en Kierkegaard no puede ser otra cosa. No es otra cosa. Hasta tal punto que esa fe en Dios, él la exalta en lo que tiene de, no solo de irracional, sino de opuesto a la ética. De hecho, hay muchos intérpretes del Kierkegaard que entienden que su ruptura del compromiso con Regina Olsen se debe precisamente a que él ve como incompatible la vida religiosa de un pastor con la vida moral de la familia, ¿no? Entonces se ha comprometido, tiene una obligación, pero esa obligación tiene que ser sacrificada por algo que está más allá. No lo entiende eso como una mayor perfección en el sentido católico, ¿me entiende? No es la idea del consejo que trasciende la ley. Es la idea de una instancia que está más allá y que por lo tanto rechaza la otra. Ahí hay una dialéctica de oposición que es típica de la mente de Kierkegaard, o lo uno o lo otro. ¿Me entiende? ¿Sí? Uno puede decir, bueno, pero acá está descubriendo la importancia que tiene el celibato en la vida cristiana. Mire, mijo, no es eso. Usted interprételo con toda la benevolencia que quiera, pero no se trata de eso, ¿eh? No se convirtió al catolicismo y se hizo fraile Kierkegaard. Ojalá hubiera sido así. Pero él lo que elige es una soledad religiosa
que tiene que ver con ese pensamiento existencial suyo de que el hombre frente a Dios está siempre solo, ¿no? Entonces, ante eso, la vida de relaciones humanas en la sociedad le parece como una cosa falsa, ¿no? Puramente exterior. ¿Se entiende? El salto aquí es el salto de la fe, ¿sí? En otro caso era el salto de la obligación, del deber, ¿no? Del deber social. Acá es el salto, el hombre ético es el hombre del deber, el hombre de la ley. Sí. El hombre religioso es el hombre de la fe. ¿Está claro? Y el arquetipo es Abraham. Él pone personalidades que manifiestan cada uno de los estadios, ¿no? Está primero, por ejemplo, Don Juan, que ejemplifica la vida estética, ¿no? Antígona de Sófocles ejemplifica la vida moral, ¿no? Eso muestra que no entiende la Antígona de Sófocles, porque en la Antígona de Sófocles hay una clara vinculación esencial entre lo moral y lo religioso. En ese caso es hasta terrible cómo su mentalidad protestante lo ciega a lo que el personaje clásico encierra, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Porque la Antígona rechaza la actitud de Creonte porque hay leyes que vienen de los dioses inmortales y están por encima de toda voluntad humana. O sea, la moral ahí está ligada a la religión profundamente, pero en el sentido de una norma que es buena, aunque implique para el hombre sacrificios, el sacrificio de la propia vida. Fíjese, Kierkegaard no entiende eso en la vida social, ¿eh? Bien. Ahí habría una serie de consecuencias para el orden jurídico, ¿eh? Ojo. Pero, ¿por qué Abraham es el arquetipo de la fe para él? Y él se centra en qué episodio, en el sacrificio de Isaac, ¿no? El sacrificio de Isaac. ¿Qué le manda Dios a Abraham? Sacrificar a su hijo. Y Abraham dice que sí. Y todo el análisis que él hace del texto, más bien del hecho, pues no hace exégesis tampoco del texto. Todo el análisis que hace del hecho, ¿cuál es? ¿En qué está centrado? En que al decir que sí, desde el punto de vista ético, Abraham se ha condenado. Porque le dice que sí a algo que es inmoral. Porque le dice que sí. ¿A algo que es inmoral? Claro. El sacrificio. Ay. Si Dios le exige que mate a su hijo. Y Abraham dice que sí. Él ahí se enreda en un problema que crea él, que crea su mente. Porque Abraham no le dice a Dios que cometa un homicidio. No, claro. A Abraham, Dios le dice que le pide la vida del hijo que él mismo le ha dado. Claro. No hay nada de inmoral en eso. No. No. ¿Dios es señor de la vida o no? Claro. Claro. Pero él pasa por alto que ahí hay una revelación y que la exigencia de Dios es perfectamente conforme al orden moral. Él la considera inmoral, porque la moral la pone como una cuestión puramente exterior, insisto, y de ley humana. ¿Se entiende? Es la ley social, la vida social. Lo social es exterior y en cambio la relación con Dios es puramente interior. Es puro pietismo protestante eso, ¿eh? ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Y sobre todo esa oposición viciosa entre lo moral y lo religioso, ¿no? Que es terrible. Pero Abraham está justificado ¿por qué? Y porque está dando un salto hacia una vida superior que es la vida religiosa, ¿no? Que implica rechazar todo moralismo, toda sujeción a la ley. La vida religiosa es la vida del singular, del único ante Dios. Imagínense, ¿no? Bien.
Pasa por alto además una regla primaria de toda exégesis, porque y se muestra ahí su concepto puramente luterano de la fe como confianza subjetiva. ¿Por qué es el hombre de la fe? Porque Abraham ahí obedece a Dios. Su fe es pura obediencia, ¿no? Al mandato que viene de Dios. Para él solo. ¿Estamos? Eso lo justifica Lutero también. Y lo justifica Kierkegaard, ¿no? Claro. A cualquiera que se sienta personalmente inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Bien. ¿Qué cosa? Sí. Sí, sí. Fíjese que en esa perspectiva bastaría que Stalin dijese que ha recibido una revelación por la que Dios le ha pedido que sacrificasen millones de vidas humanas para quedar justificado, ¿no? Sí. No me venga con la ética, mi hijo, esto es una experiencia religiosa. Superior. ¿Sí? Esa sería una mentalidad, una consecuencia de la mentalidad de Kierkegaard, ¿me entiendes? Una mentalidad nefasta. Pero digo que está pasando una regla elemental de la exégesis, que es interpretar la Biblia según la Biblia, porque en la epístola a los hebreos se dice de modo expreso qué cosa. Bueno, pues ahora estoy diciendo la epístola a los hebreos, estoy dudando, espere. San Pablo mismo es. ¿Qué enseña San Pablo sobre el sacrificio de Abraham? ¿Cómo lo interpreta? ¿Por qué Abraham es el arquetipo de la fe? Modelo de fe. Porque creyó contra toda esperanza, dice San Pablo. Es Romanos eso. Perdón, no es Hebreos. Después lo buscamos el texto. Pero San Pablo lo que está diciendo es: Abraham es arquetipo de la fe porque creyó contra toda esperanza. Contra toda esperanza humana cree. ¿No? ¿Cuál es la esperanza? Fíjese que Dios le ha... ¿Por qué cree? ¿Por qué dice que cree? ¿Cree porque confía así ciegamente? No. Cree en lo que Dios le ha revelado. Es una fe objetiva la que dice San Pablo ahí. No tiene que ver con el concepto luterano de fe, como acto de la voluntad que confía. No. ¿Qué creyó Abraham, según San Pablo? Dios le ha hecho una promesa. De ese hijo, o a través de ese hijo, vendrá a adorar un pueblo más numeroso que los granos de las arenas de las playas del mar, ¿no? Y que las estrellas del cielo. Creyó en la promesa. Creyó en la promesa. Y entonces, ¿qué está creyendo cuando lo sacrifica? Lo va a resucitar. Claro, eso es lo que dice San Pablo expresamente. ¿Se entiende? No es una fe como una fe meramente fiducial al modo luterano. Confía ciegamente en lo que Dios le pide y sin plantearse más nada. No es así. Fíjate que la misma Biblia dice que no es así. Creyó teologalmente, porque creyó en lo que Dios le había revelado. Creyó en un contenido objetivo y por lo tanto dogmático de la revelación. ¿Se advierte? Pero estas cosas que yo señalo es para que no se pase por alto que toda la perspectiva de Kierkegaard está profundamente sesgada y configurada por su mentalidad luterana. ¿Sí? Aun cuando se puedan extraer de él algunas perlas de reflexión filosófica, crítica contra el idealismo, contra el racionalismo, contra la filosofía como sistema de Hegel, o aún algunas doctrinas interesantes que podrían aprovecharse desde un punto de vista antropológico, porque todo el pensamiento de Kierkegaard gira en torno al hombre y del hombre en su relación con Dios, ¿no? No hay otra cosa en Kierkegaard. No hay filosofía de la naturaleza, ni filosofía moral, ni filosofía metafísica, por supuesto. Vamos a buscar eso en Kierkegaard porque no está, ¿no? Filosofía primera, para nada de nada. Bien.
ni una explicación de lo que es el conocimiento humano, ni remotamente, ¿no? En Kierkegaard la reflexión es puramente existencial, no antropológica, sino existencial en un sentido religioso. Que de ahí pueda extraer algo antropológico, sí. Vaya. Que él esté pretendiendo hacer una antropología, no. Claro. Él está haciendo una reflexión existencial, es decir, de la auténtica realidad que es la relación del hombre como existente, solitario, único, singular, das Enkelte, dice en danés, el único, solo, el único, que es cada quien, ¿no? Delante de Dios. Cada quien en su finitud delante de Dios. Toda la filosofía como sistema es un escapismo frente a esta realidad que es la única que el hombre tiene que vivir y lo único sobre lo que vale la pena reflexionar. ¿Se entiende? Bien. Esta línea de pensamiento será desarrollada ulteriormente por otros autores, ¿no? ¿Quiénes son esos autores? Esto ya los nombramos la clase pasada también. El pensamiento de Kierkegaard no tiene amplia difusión inmediatamente después de los escritos de Kierkegaard. La primera dificultad está escrito en danés, y el danés no lo leía nadie más que los daneses. ¿Me entiende? Si usted escribe en danés, ¿quién lo lee? Los daneses. ¿Sí? Ni los alemanes. Pero de hecho los primeros que lo tradujeron fueron los alemanes. Los alemanes, me imaginaba. Sí, lógico. Por eso la mayoría de pensadores existenciales son de lengua alemana. ¿Sí? Está bien. Entre los alemanes, de pensadores existenciales alemanes, tenemos que mencionar a Ferdinand Ebner, ¿sí? Es un católico austríaco del periodo de entreguerras. Primera guerra y entreguerra. Ferdinand Ebner. Erich Shivara. Erich Shivara es un jesuita polaco, pero que escribía en alemán. ¿Sí? Ernst Haeckel. Haeckel es un alemán también. Estos tres son católicos. Sí, Haeckel, Shivara y Ebner son católicos, ¿no? Pensadores existenciales católicos. Luego tenemos, contemporáneo de Ebner prácticamente, un poquito posterior en sus obras, es un pensador existencial judío, que procede de la tradición del hasidismo judío, que es Martin Buber. ¿De dónde? Del hasidismo judío. El hasidismo es una corriente dentro del judaísmo talmúdico, ¿no? Desarrollada sobre todo en Ucrania y Rusia y en la Europa central, los judíos de Bohemia, o sea, de Praga y de Alemania. El hasidismo es una corriente que se opone al legalismo talmúdico, pero vive de la tradición talmúdica, no es cabalístico, digamos. No es gnóstico el hasidismo. Es una forma de pietismo. De hecho, hasidismo viene de la palabra hebrea que significa piedad. Bueno. ¿Está claro? El hasidismo es una corriente que enfatiza lo afectivo dentro de la vida religiosa, ¿no? Y lo considera como la plenitud del cumplimiento de la ley, ¿no? ¿Está claro? Se dice, y yo creo que es cierto históricamente, que el hasidismo se desarrolla por influjo cristiano. Es una corriente espiritual judía que refleja la permanencia de esos judíos durante siglos en el ambiente cristiano. ¿Está claro? Porque hace una interpretación de la ley que va más allá del cumplimiento de la ley, y lo lleva a la idea de que el cumplir la ley es un acto de participación en la misericordia de Dios, ¿no? Ahí pertenece. ¿Está claro? Sí, no vamos a entrar ahora a hablar de Hasid. Bueno, pero Martin Buber deriva de la tradición hasídica, ¿está claro?
solo que va a elaborar a partir de ahí un pensamiento existencial centrado en el concepto del hombre como existente, pero tanto Ebner como Buber le dan un giro al pensamiento de Kierkegaard partiendo de una crítica que hacen a Kierkegaard. Y la crítica que le hacen a Kierkegaard es que Kierkegaard destaca la soledad de lo existente, cuando ellos sostienen que en realidad la existencia humana es necesariamente una existencia con otro. Claro. Es decir, es una existencia dialogal. ¿Sí? Ese es un tema y una concepción de la existencia que desarrollan tanto Ebner como Buber. ¿Sí? La existencia como diálogo. ¿Sí? Contra el solipsismo kierkegaardiano, digamos así, el concepto de existencia, ¿no? La existencia está solo. Solipsismo. Esa concepción angustiosa de la existencia que tiene Kierkegaard, la critican los dos, tanto Ebner como Buber, partiendo de esa idea, ¿no? La existencia es básicamente relación con otro. Nunca. Y con otro ser humano, ¿no? No solamente con Dios. Dios es el otro, absolutamente otro. Pero la existencia humana implica siempre un diálogo con otro. Y ahí ponen la existencia como coexistencia, ¿no? En el plano antropológico, como el único camino hacia una relación auténtica del hombre con Dios. O sea, están criticando la visión de Kierkegaard, ¿se entiende? Sí. Bueno, en un sentido que tienen ambos también un trasfondo religioso. La fe católica en Ebner y el judaísmo jasídico en Buber. Porque advirtamos que ese individualismo radical del pensamiento de Kierkegaard es propio más bien del luteranismo y no se encuentra en el judaísmo, claro. Porque el judaísmo tiene una fuerte noción de lo que es la comunidad del pueblo, ¿no? Entonces el judaísmo no piensa la religión desde categorías individualistas. Los salmos no se cantan. No. Es decir, no hay un creyente aislado en la concepción judía porque es la concepción bíblica, ¿no? Que prepara el Nuevo Testamento. Así que esa visión del un Abraham solitario ahí que está eso lo enfatiza este joven Kierkegaard por influjo de Lutero nada más, ¿no? Si uno lo pone en su lugar, el tema tiene su parte de verdad, pero absolutizado como lo hace Kierkegaard es un gran desvío del pensamiento religioso cristiano, claro. ¿no? Ya en una generación posterior a estos que he mencionado, que son de lengua alemana, el más importante pensador existencial de lengua alemana, que podemos incluir en esta corriente, es un autor en el cual ya la dimensión religiosa queda bastante relegada, o por lo menos la religión en sentido propio, cristiano, ¿no? Porque es un autor que más bien habría que decir que entiende la religión filosófica, que así habla él, como incompatible con la religión revelada. Ajá. En ese aspecto es kantiano, y por lo tanto racionalista. Me refiero a Karl Jaspers. Ajá. ¿Sí? La obra más importante de Karl Jaspers es su Existenzphilosophie, filosofía de la existencia, ¿no? En 3 volúmenes, donde desarrolla todo el núcleo de su pensamiento como pensamiento existencial, ¿no? Antropológico existencial, que no se queda en lo meramente antropológico porque también tiene una dimensión religiosa, según Jaspers, que es la relación del hombre con lo que de alguna manera lo trasciende, pero él nunca lo identifica con Dios sin más, sino que lo denomina lo circunvalante. Ajá. Que está más allá del mundo siempre, Sí. El mundo es la inmanencia.
Lo circunvalante está más allá del hombre existente y del mundo, rodeándolo, por eso es Sí. lo circunvalante, y conteniéndolo, ¿no? Bien. Digo esto porque a veces pensamiento existencial se identifica simplemente con el existencialismo de Sartre, que en el fondo no tiene prácticamente nada que ver con la concepción de la tradición del pensamiento existencial, que hay que considerarla como un intento de superación del inmanentismo en la medida en que permanece desde esas raíces religiosas, fíjense que todos tienen, los que he mencionado, Sí. de esas raíces religiosas permanece como un pensamiento que apunta hacia lo trascendente, ¿no? Y hacia la relación del hombre con Dios, pero con toda una carga de anti-esencialismo, bueno. Tiene su hipoteca. Claro, una gravísima hipoteca, Mariano, sí. Pero ahora menciono autores que no son de lengua alemana. Bueno, por supuesto, a Heidegger también suele mencionárselo en esta tradición, no está del todo mal, pero como Heidegger es un pensamiento propio y totalmente distinto en su conjunto, yo lo voy a tratar aparte. Que bebe de esta tradición algo es cierto, pero no pertenece a ella, no se lo puede ubicar acá como un pensador existencial sin más. De todas maneras, si en la medida en que tiene algo que ver con esto, hay que llamarlo pensador existencial y no existencialista. El existencialismo es un invento de Sartre, y ya lo expliqué en la clase pasada, en qué consiste y qué significa. Ninguno de los autores es existencialista en el sentido sartriano. Pero es curioso que esa idea del hombre solo, del hombre condenado a la libertad, como dice Sartre, en un reflejo materialista, marxista y laicista de la soledad pecaminosa y creyente de Kierkegaard, ¿no? Es curioso que ese pensamiento se haga compatible con una visión materialista del mundo, ¿no? Como es el caso de Sartre. Ahí ya no hay intento de superación del inmanentismo, ojo, porque Sartre es básicamente un marxista, no básicamente un pensador existencial. Intento de profundización del claro, exactamente, es un marxismo existencialista, que al tomar los motivos de este pensamiento pretende darle un cariz ateo y materialista al pensamiento existencial, ¿no? Hay una apropiación de las motivaciones existenciales desde el materialismo ateo en Sartre. Siendo de alguna manera original. ¿Quién? ¿Sartre? Sí, en ese sentido. Sí, Sartre es original, sí. Es una forma de marxismo que es del solo. Claro. Porque tampoco lo siguió nadie. ¿Sí? Más aún, el marxismo que viene en Francia después de él lo critica de modo drástico, porque considera que esa dimensión existencial del pensamiento de Sartre no es más que una forma de aburguesamiento del marxismo. ¿No? ¿Está claro? Sí. Bien. Esa es la crítica que le hace Althusser a Sartre, ¿no? Y toda la generación del neomarxismo estructuralista, ¿no? Que es la que se hace prevalente en los años 60, ¿no? Desprecia el marxismo de Sartre como un marxismo profundamente inficionado de espíritu burgués capitalista. Claro. Muy bien. Pero tengo mencionado otros dos pensadores importantes de la corriente existencial que los mencioné en la clase pasada. Uno es el español Miguel de Unamuno. No tiene nada de raro que Unamuno sea afín a Kierkegaard, por cuanto las raíces católicas de Unamuno degeneran en él en un filo-protestantismo manifiesto que le hace admirar el pensamiento de Kierkegaard, ¿no? La concepción que les pone de la existencia humana se encuentra básicamente en el sentimiento trágico de la vida, ¿no? Donde se ve claramente su pensamiento deformado hacia una concepción totalmente vaciada de catolicismo, ¿no? Hostil a toda la tradición del pensamiento católico y del pensamiento filosófico tradicional, ¿no? Y una manera de entender la existencia humana que encuentra afinidad en Kierkegaard. Ahí eso es interesante porque lo que en Kierkegaard puede ser cierto mérito de reaccionar contra
el idealismo y el racionalismo hegeliano, en Unamuno es una decadencia manifiesta porque él procede de una tradición que está por encima de eso. ¿Está claro? Y además con oscuridades que le son propias, ¿no? Podemos leer alguna. ¿A qué hora es, Mariano? 7:30. Ya sería hora de terminar. Sí, Bueno, estamos pero leemos un poquito a Unamuno y lo dejamos. Bueno. La otra corriente la empiezo. Y el otro autor que lo menciono antes de leer un poquitito, porque a lo mejor leemos un parrafito de cada uno. Sí, está bien. Uno de Unamuno, sin profundizar demasiado, porque tampoco vale mucho la pena. Y otro de Gabriel Marcel, que es un pensador francés, ya de mediados del siglo XX, ¿no? Cuya obra más importante es la que se titula Journal Métaphysique, Diario Metafísico. Eso ya, el solo título nos lleva a una afinidad con el pensamiento kierkegaardiano, ¿no es cierto? La metafísica como diario, como diario de vida, ¿no? Lo cual implica que la concepción que él postula de la metafísica, y que hable de metafísica indica su pretensión de rechazo del inmanentismo, ¿no? Sí. Claro. Pero postulando una concepción de la metafísica que es una reflexión sobre la propia existencia. Que según él lleva y desemboca necesariamente en Dios. Esa reflexión sobre la propia existencia, sobre la existencia humana, ¿no? Estos autores, ya en Kierkegaard se ve eso, la propia experiencia personal parece que no tienen prurito en universalizarla, como si fuese algo que se puede proyectar hacia todo hombre, ¿no? Lo hacen de hecho. Y claro, lo hacen de hecho, porque hablar de los estadios en el camino de la vida ¿de quién? ¿De la suya o de la de todo hombre? ¿Sí? Porque si es de la suya sola, comuníquesela a sus amigos, si los tiene. Claro. Porque si está solo. claro. Sí. ¿Se entiende? Bien. Vamos a leer algún parrafito por lo menos de Unamuno y de Marcel, así. Vamos a leer algún pasaje de Unamuno y otro de Marcel para que se vea el tenor de los textos que pertenecen a esta corriente del pensamiento existencial, ¿no? Recordemos que Unamuno manifiesta claramente su raigambre kierkegaardiana porque hizo nada más y nada menos que el esfuerzo de aprender danés para poder leer a Kierkegaard en sus textos originales. Así que es llevado de una gran admiración por los textos de Kierkegaard, ¿no? Claro. Que leía en alemán, antes de leerlos en danés, porque no estaban tampoco traducidos al castellano. Aclaremos que Unamuno era un filólogo, ¿no? Es decir, era un catedrático de griego en la Universidad de Salamanca, así que tenía una facilidad notable para las lenguas, ¿no? Sí. Pero de todas maneras el esfuerzo de aprender danés, pues, simplemente para leer a Kierkegaard, ¿no? En sus textos originales. Interesante. Empieza la obra esta que se llama Del sentimiento trágico de la vida, ¿no? Con un título, El hombre de carne y hueso, ¿no? Ya acá aparece esa idea de Kierkegaard de la filosofía, no es de esencias, de generalidades, claro. ¿No? Con lo cual queda destruido el carácter de ciencia de la filosofía. Es decir, no es la filosofía en el sentido clásico lo que esta gente quiere desarrollar, ¿no? Hay una primera limitación profundísima de este intento de superación del inmanentismo, ¿no? Homo sum nihil humania me alienum puto. Esa es la frase famosa, dijo el cómico latino, Terencio. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto. Soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. No lo humano, sino a ningún otro hombre estimo extraño. Acá ya empieza lo que yo llamaría la vena retórica del pensamiento existencial, ¿no? que en el fondo es en gran medida cháchara. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad.
Acá viene un costado oscurísimo de toda esta corriente. Rechazan lo general, pero como el pensamiento humano se mueve con categorías generales y con conceptos universales, ellos se las pasan haciendo afirmaciones universales. ¿Se entiende lo que digo? Hay una contradicción intrínseca en esa repugnancia por la generalización o por la universalidad y el hecho de estar constantemente hablando en términos que son universales. ¿Sí? ¿Está claro lo que digo? Sí, porque sí. Para decir esto que acaba de decir, el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano, ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo concreto, el hombre. El hombre no es un sustantivo concreto, discúlpeme, caballero, pero el concepto de hombre es abstracto. ¿Sí? Acá está jugando entre la gramática y la lógica de una manera absolutamente sofística, porque hombre es tan abstracto como humanitas. Humanitas es abstracto desde el punto de vista gramatical. Sí. Pero hombre es un concepto abstracto. Sí. Y salvo que usted no quiera pensar, no, con su inteligencia, no tiene más remedio que entender hombre en abstracto. Sí. Sí. Y por más que el concepto abstracto hombre lo refiera a este hombre, el concepto sigue siendo universal. De este hombre puede tener usted experiencia, pero no concepto. Claro. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo muere. Ahí está, sobre todo muere. Ahí está, la obsesión de él es la muerte y el horizonte de la muerte y la tragedia. Por eso el sentimiento trágico de la vida. Bien. El que come, bebe y juega y duerme y piensa y quiere, todos términos abstractos, aclaro, ¿no? Bien. El hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano. El hermano. Parece casi un político, ¿no? Porque hay otra cosa que llaman también hombre, y es el sujeto de no pocas divagaciones más o menos científicas. Y es el bípedo implume de la leyenda, el son politicón de Aristóteles, el contratante social de Rousseau, el homo economicus de los manchesterianos, el homo sapiens de Linneo, que eso es toda abstracción acá. No hay, el hombre así en general no existe, existe este hombre, cada uno, ¿ves? Lo singular, el singular, ¿no? Entonces el pensamiento es imposible, ¿se da cuenta? El pensamiento humano queda desechado acá. Nos vemos remitidos a la literatura, nada más, que habla de las singularidades, a la autobiografía, a la biografía, a la historia, entonces. Sí. ¿No? Pero sustituir a la filosofía por la historia es tan vicioso como sustituir la historia por la filosofía o por la ciencia, ¿no? Así como se deforma el saber histórico pretendiendo que hay leyes universales desde las cuales se deducen los hechos concretos, ¿no? Como hace todo el pseudocientificismo de la historia como ciencia, ¿no? Reduciendo las acciones humanas a leyes naturales. Es igualmente vicioso pretender que la filosofía sea descripción de lo singular, autobiografía o biografía o quién sabe qué cosa, ¿sí? Desaparece la filosofía. Claro. Un hombre que no es de aquí o de allí, ni de esta época o de la otra, que no tiene ni sexo ni patria, una idea, en fin, es decir, un nombre. Un nombre, o sea, o hablo de este hombre singular y concreto, o si no, es el nombre, lo cual es un disparate, ¿te das cuenta? Está suprimiendo la universalidad de los conceptos, por eso digo, y ese concepto no les extraña. Y ese concepto, no, claro, eso es lo que va contra la naturaleza de la inteligencia del hombre, sí. ¿No? Claro. Y además él se la pasa hablando en términos generales, sí. Porque todo esto está dicho en general, y todo esto está dicho en general, claro. Sí. Es una autocontradicción permanente como la de todo escepticismo, porque acá hay un escepticismo, la idea de que no se pueden conocer generalidades o universalidad. Sí. Pero para decirlo hay que decirlo con conceptos universales. El nuestro es el otro, el de carne y hueso, yo, tú, lector mío, aquel otro de más allá, cuantos pisamos sobre la tierra. Yo seguramente no, porque usted a mí no me conoció nunca, Unamuno. Y yo a usted en persona a través tampoco, lo conozco a través de las cosas, las sandeces que dicen sus libros. Y este hombre concreto de carne y hueso es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía. ¿Se da cuenta? Acá está en el pensamiento existencial, ¿no?
Y este hombre concreto de carne y hueso es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía, quiéranlo o no ciertos sedicentes filósofos. El sedicente filósofo debería ser. En la más de las historias de la filosofía que conocemos se nos presenta a los sistemas como originándose los unos de los otros, y sus autores, los filósofos, apenas aparecen sino como meros pretextos. La íntima biografía de los filósofos, de los hombres que filosofaron, ocupa un lugar secundario, y es ella, sin embargo, esta íntima biografía, la que más cosas nos explica. En esto hay algo de verdad, pero dicho así tampoco está exagerado. Cúmplenos decir ante todo que la filosofía se acuesta más a la poesía que no a la ciencia. Ya sonamos, ¿ves? Ya empezamos re mal acá, ¿no? La filosofía no se acuesta a nada, la filosofía no se aproxima, quiere decir esto, ¿no? Acá, no le demos otro sentido. Pero no se aproxima ni a la poesía ni a la ciencia. La filosofía es ciencia. Es ciencia, sí. Y a la poesía no se aproxima, es algo esencialmente distinto, pero tiene un vínculo esencial con la poesía entendida en el modo griego, no como la entiende Unamuno, Sí. que es otra cosa totalmente distinta. Bien. Cuantos sistemas filosóficos se han fraguado como suprema consignación de los resultados finales de las ciencias particulares en un periodo cualquiera, han tenido mucha menos consistencia y menos vida que aquellos otros que representaban el anhelo integral del espíritu de su autor. El anhelo integral del espíritu de su autor, imagínese. O sea que un sistema filosófico tiene alcance solamente si expresa el anhelo integral del espíritu del autor. Es una expresión de anhelo, la filosofía. Mire el concepto de filosofía que está introduciendo este hombre, ¿no? Totalmente subjetivista, totalmente voluntarista, ¿no? Sentimentalista. Pero no dice que el anhelo, porque el anhelo es un deseo, o sea, es algo de la voluntad, en todo caso, del apetito humano, ¿no? Y la filosofía no hace más que ser representación del anhelo integral. Es una expresión prácticamente schopenhaueriana eso. El anhelo queda representado en el pensamiento, es decir, hay un voluntarismo de raíz acá, ¿no? El deseo, la voluntad, se expresa en una representación. Eso es Schopenhauer. ¿Sí? El mundo como voluntad y representación. Una forma de idealismo esto. ¿Y esto no lo está diciendo en general? ¿O lo dice para algún hombre en particular? No, en generalísimo. Y es que las ciencias, importándonos tanto y siendo indispensables para nuestra vida y nuestro pensamiento, no son en cierto sentido más extrañas que la filosofía. Cumplen un fin más objetivo, es decir, más fuera de nosotros. Lo objetivo está fuera de nosotros, fíjese usted qué cosa. Bien. Y en realidad, cuando nosotros hablamos de nosotros, nos sabemos objeto. Claro. Así que no se ve que el objeto esté fuera de nosotros. No. Sí. Pero dijo algo antes de la filosofía. ¿De la filosofía? Y es que las ciencias, importándonos tanto y siendo indispensables para nuestra vida y nuestro pensamiento, esto lo dice porque si se pone como enemigo de la ciencia en ese contexto en el que él habla, claro. Sí. Y además porque tiene esa convicción también, al mismo tiempo es cientificista. No son, en cierto sentido, más extrañas que la filosofía. Una filosofía no es ciencia. Cumplen un fin más objetivo, es decir, más fuera de nosotros. Son en el fondo cosas de economía. Un nuevo descubrimiento científico de lo que llamamos teóricos es como un descubrimiento mecánico, el de la máquina de vapor, el teléfono, el fonógrafo, el aeroplano, una cosa que sirve para algo. Fíjese que su concepción de ciencia es totalmente positivista y utilitarista. ¿Está claro? Bien. O sea que no sabe lo que es ciencia este tipo. Era profesor en Salamanca, pero nunca leyó a un autor clásico de Salamanca. Este tarado. ¿Sí? Discúlpeseme, pero es lo que era. Sí. Bien. Un nuevo descubrimiento científico de los que llamamos teóricos es como un descubrimiento mecánico, el de la máquina de vapor, el teléfono, el fonógrafo, el aeroplano, una cosa que sirve para algo. Así el teléfono puede servirnos para comunicarnos a distancia con la mujer amada. Pero esta, ¿para qué nos sirve? Toma uno el tranvía eléctrico para ir a ver una ópera y se pregunta, ¿cuál es en este caso más útil, el tranvía o la ópera? No, ¿por qué dice eso? Porque está creando una dicotomía artificiosa, pero además, obviamente, el asunto acá es el pensamiento existencial a partir del siglo XX toma un giro que no tiene en Kierkegaard. En Kierkegaard es básicamente antiidealista, antipanteísta, ¿sí? Anti-hegeliano.
Y en estos autores ella toma un giro que es antipositivista. ¿Está claro? Más que anti... Sí. Es decir, se recubre de qué? De reivindicación de la persona. Y por eso converge con el personalismo, que es la próxima corriente que vamos a desarrollar, ¿no? En realidad, estas tres líneas tienen una cierta convergencia, ¿no? Porque todas tienen un mismo trasfondo subjetivista. Las tres. El personalismo, ya lo veremos. El existencialismo, porque entiende la existencia como subjetividad del hombre existente. Y el empirismo espiritual, porque entiende el espíritu como yo, como subjetividad. ¿Está claro? Y como subjetividad que puede ser llamada la trascendencia por la gracia, pero que es subjetividad, opuesta al mundo mecánico de la materia, que es el objeto. O sea, la dicotomía sujeto-objeto está presente en todos estos y ninguno la trasciende adecuadamente, ¿eh? Claro. Solamente lo que hacen es exaltar uno de los términos, no el objetivo, y por eso critican a los que estarían del lado del mero objeto, el objeto sensorial en el empirismo espiritualista, el objeto ideal, el objeto como idea, como sistema, como esencia, en Kierkegaard, ¿no? Y el objeto como esencia, ya sea en la llamada filosofía, que no es auténticamente tal según él, o en la ciencia positiva, ¿no? Frente a la existencia del hombre, ¿no? El hombre singular, que dice acá el joven Unamuno, ¿no? La filosofía responde a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida. No, a eso responde la religión, mucho antes que la filosofía, Unamuno. Y como consecuencia de esa concepción, un sentimiento que engendre una actitud íntima y hasta una acción, tampoco. Pero resulta que ese sentimiento, en vez de ser una consecuencia de aquella concepción, es causa de ella. Nuestra filosofía, esto es nuestro modo de comprender o de no comprender el mundo y la vida, brota de nuestro sentimiento respecto a la vida misma. Y esta, como todo lo afectivo, tiene raíces subconscientes, inconscientes tal vez. O sea que fíjese que ahora vamos a parar un irracionalismo subjetivo, ¿no? Porque el pensamiento responde a nuestros afectos y los afectos tienen raíz inconsciente, subconsciente o inconsciente. Ni siquiera está en una afectividad espiritual acá, ¿eh? No suelen ser nuestras ideas las que nos hacen optimistas o pesimistas, sino que nuestro optimismo o nuestro pesimismo de origen fisiológico o patológico quizás, tanto el uno como el otro, el que hace nuestras ideas. Acá no está hablando de términos universales, pregunto yo. Sí, siempre. Siempre, sí. No está haciendo una posición general y universal de dónde brota la filosofía. Sí. O está hablando de él. Porque si quiere hablar solamente de él, que hable en singular y en primera persona. Y diga, en mí el pensamiento filosófico brota de mis afectos que son irracionales, inconscientes, subconscientes. ¿Por qué no habla así? Diría yo. Que cuente su vida. Pero que no pretenda hablar en términos universales cuando ha descartado la universalidad del pensamiento humano. Claro, al principio apenas empezó. ¿De qué está hablando? El hombre, dicen, es un animal racional. No sé por qué no se haya dicho que es un animal afectivo o sentimental. ¿Y acaso lo que de los demás animales le diferencia es más el sentimiento que no la razón? Más veces he visto razonar a un gato que no reír o llorar. ¿Acaso llore o ría por dentro? Pero por dentro, ¿acaso también el cangrejo resuelve ecuaciones de segundo grado? Y así, lo que en un filósofo nos debe más importar es el hombre. Bien, dejemos aquí. Podríamos seguir leyendo muchas otras cosas también significativas de Unamuno, pero ya con eso es suficiente como muestra, ¿no? Sí. Para muestra basta un botón. Bien. Ahora vamos a algún párrafo del Journal Métaphysique de Miguel. De Gabriel Marcel. Gabriel Marcel.
Vean un párrafo que es sumamente significativo. Dice así: el objeto como tal, he dicho, no tiene cuenta de mí. Y allí está la verdadera respuesta a la pregunta de Berkeley. ¿Qué viene a hacer él en mi ausencia? La invocación se dirige entonces a alguna cosa que no es en modo alguna pensada como objeto. El tú es aquello a lo que se dirige la invocación. Y aparece así, en plena luz, la oposición entre el tú y el objeto. Desde que Dios es tratado como un algo metafísico, sobre lo cual se hace recaer juicios que se presume deben concordar los unos con los otros, estamos en el caos. Está excluyendo toda metafísica teológica clásica acá, ¿no? Por objetivista. Objetivista quiere decir objetualizadora. Dios deja de ser personal y se transforma en algo, en una cosa. Ese pensamiento es cosificador porque es objetivador. O sea, objetividad es cosificación. Esto parte de un prejuicio absolutamente inmanentista, y es que el objeto es pura cosa, o fenómeno. Claro. Está bien. O cuando me dirijo a un tú, el tú no tiene razón de objeto. ¿Qué concepto de objeto está manejando esta gente? Lo mismo que un amor. Entienden un objeto, pero el objeto de una ciencia fenoménica. ¿Está claro? Sí. No en el sentido clásico y metafísico de objeto, porque el concepto de objeto es metafísico. Y en modo alguno es despersonalizador. Porque la realidad que se me da objetivamente es una persona, al dirigirme a ella como objeto no me dirijo como una cosa. Sí, ¿no? Porque el objeto es la realidad en cuanto captada por la potencia cognitiva. La realidad. Y esa realidad analógicamente puede ser de muy distinto tipo. Pero es necesario que Dios sea eso o no sea nada. Cuando yo escribía en otra ocasión, no hay verdad posible acerca de Dios, yo quería decir, en el fondo, que no puede ser pensado como algo, como eso. Pero entonces, ¿no estamos condenados o encerrados en la pura subjetividad? Se puede al menos concebir que esta conclusión no se impone al espíritu. Subjetivo quiere decir contingente por relación a cierto objeto previamente puesto. Pero aquí se trata de pensar un orden que trasciende la objetividad. Si Dios es esencialmente un tú, para que yo exista, para que yo cuente y pueda ser también, no es para mí, sino en tanto que Él... Perdón. Estoy leyendo y traduciendo al mismo tiempo y esta frase está con... Si Dios es solamente un tú, para que yo exista, para que yo cuente... No, perdón. Si Dios es esencialmente un tú, para quien yo existo, para quien yo cuento, y quien puede también ser, y que puede ser también, o quién puede ser también,
no es para mí que en tanto que quiere, que Él lo quiere, y Él viene a ser fácil de concebir, que Él no puede ser para mí, que Él no puede ser para mi vecino. No entiendo la frase, discúlpeme Mariano, pero No, me está cuesta bien. enormemente traducir este giro. Si Dios es esencialmente un tú, para que exista, para que yo exista, para que yo cuente y pueda ser también, no es para mí que en tanto que Él lo quiere, Él le viene fácil de concebir, resulta fácil concebir que Él pueda no ser para mí, que Él pueda no ser para mi vecino, que Él pueda no ser, es fácil concebir que Él pueda no ser para mi vecino. Si Dios es simplemente un tú, para quien yo existo, para quien yo cuento, y que puede ser también, no es para mí, sino solo en cuanto que lo quiere. Ahí está. Si mientras Dios lo considero como un tú, alguien para quien yo cuento, para quien yo existo, para quien yo estoy allí, pero solo en tanto que Él lo quiere, entonces puedo comprender perfectamente que no exista para mi vecino. Porque Él puede no querer estar para el vecino. ¿Sí? Sí. Lo que Él está haciendo acá es llevar el tema de la existencia de Dios en un sentido filosófico al tema de si Dios está presente o no para uno en la experiencia, se da cuenta, en la experiencia personal, en una relación personal. O se lo conoce a Dios ahí o no se lo conoce. Sí. De nuevo estamos como en Mendevirán, ¿ve? Acá, o en algo semejante, análogo. Sí. Se ve desde aquí por qué ninguna demostración de la existencia de Dios es posible. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No hay pasaje lógico que permita elevarse a Dios partiendo de lo que no es Él. Si la prueba ontológica resiste, es que ella se instala en Dios de entrada, y en esta medida se suprime en cierta forma como prueba. Fíjate usted cómo acá está negando toda la teología racional, natural, ¿no? Sí. Salvo, ¿por qué? Y porque no es personal, porque no considera a Dios como alguien desde la propia existencia, alguien que está presente para mí como un tú. No. Fíjese cómo toda esta visión del existencialismo lleva a una negación del pensamiento fundado en la captación por la inteligencia del ser esencial de las cosas. ¿Me entiende? Sí. Y a la reducción del pensamiento a pensamiento autobiográfico, en el fondo, ¿no? ¿Estamos? A partir de su experiencia. Claro, Sí. sí. Porque no lo entiende, lo desecha. No, él niega que se pueda llegar a Dios por una vía demostrativa. En lugar de explicar cómo son las vías demostrativas de la existencia de Dios, niega que sean posibles. ¿Está claro? Bien. Bueno. A mí me cuesta mucho. Esto, Mariano. Me causa rechazo cuando usan el tú de esa manera. Claro, sí. Esto tiene que ver con el pensamiento existencial dialogal de Ebner, de Buber. Esto que toma Marcel no es original de él, ¿eh? Claro, no. Tiene que ver con la existencia como diálogo, ¿no? El carácter dialogal de la existencia. Entonces Dios se hace existente para mí en cuanto que se hace dialogante. Por eso dice acá Marcel, puedo entender perfectamente que no exista para mi vecino.
Está bien. ¿no? Porque ese no dialoga con Dios, o Dios no quiere dialogar con él, ¿no? Está olvidando lo que dice Orígenes, de que toda la creación material es ya un diálogo del hombre con Dios, porque a través del logos el hombre puede entender que eso es obra de Dios y por lo tanto dirigirse a él como a Dios, como al creador de todas las cosas y del hombre mismo. ¿La creación es diálogo de Dios con el hombre o del hombre con Dios? Y sí, de Dios con el hombre, que es una palabra que Dios le dice al hombre. Es decir, es algo que está puesto ante la inteligencia humana para que el hombre entienda que Dios existe y que es a él a que se debe todo, Claro. toda la realidad, ¿no? Pero esa perspectiva realista acá está cancelada por completo. Sí. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Porque eso es objetivismo y el objeto no pasa del fenómeno. Desecha las raíces del Lo mismo, filosofar. claro que sí, lo mismo que decía acá. Si yo trato como objeto ya es una cosa. Sí, sí, sí. ¿No? Si lo trato como objeto es una cosa, ¿no? ¿Y qué es lo que tratan? Pero es que al hablar están objetivando todo, están objetivando, aunque no lo quieran. Sí. ¿Qué va a ser, Mariano? No. Es así. Sí. ¿Ves? Bueno, es importante, es decir, la lectura de los autores, como siempre, es lo más importante de todo, ¿no? Yo lo que hago es una introducción histórica para ubicarlos, Sí. que es lo que hay que hacer en la historia de la filosofía, ¿no? Pero hay que ver de dónde surgen estas maneras de pensar y por qué son meros intentos de superación. Porque Gabriel Marcel es un pensador católico, ¿eh? ¿Se entiende? Muy influyente en la Francia de mediados del siglo XX. Pero claro, todos ellos coinciden con los inmanentistas, iluministas y románticos ¿en qué? En postular un pensamiento que está por encima de toda la tradición. Sí, ¿Ve? Eso sin duda. Porque toda la filosofía tradicional está equivocada. La metafísica. ¿Se entiende? La antropología. Ahí se juntan con todos los inmanentistas. Llevan el sello del modernismo y en eso de una soberbia modernista que es como una hipoteca, como usted dijo, que los hunde, ¿no? Los lastra, es un peso que los hunde, que les impide pensar desde un punto de vista tradicional, desde un punto de vista auténticamente realista, arraigado en la tradición. Y uno no sabe lo siguiente, pero por más que en algunos aspectos sean intentos de superación, no quiere decir que a un Kant, a un Hegel, no los tomen como filósofos. No, esos son filósofos sin duda para todos. Y les dan, los admiran, me parece. Por supuesto que hay una admiración por toda esa filosofía, sí. Pero Kierkegaard no. Kierkegaard no admira a ninguno de estos. No. Unamuno. Unamuno sí. Unamuno sí, porque Unamuno los considera como liberadores del hombre respecto del lastre de la tradición cristiana, por lo menos católica, ¿no? Unamuno sí. Y Marcel hasta cierto punto también les da razón porque han descubierto la subjetividad. Claro. Claro. Sí. Se da cuenta. Frente al pensamiento ese objetivista de siglos y siglos, ¿no? Han descubierto la subjetividad. Y ese es el hombre moderno, ¿no? Fíjese que eso tiene influjo enorme en el catolicismo del siglo XX. Sí. Una cuña metida. Sí, hablan así algunos. Sí. Eso. Por supuesto, sí. Incluso llega hasta Maritain, que es un neotomista, está ligado a estas corrientes y sobre todo al personalismo francés, ya lo vamos a ver. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.